Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Hoy día vamos a hablar del eneatipo 1, de la ira y el perfeccionismo, de el super yo. En la jerga gestáltica se le llama el perro de arriba, yo le llamo el tirano interno, también es el crítico interno, todos son sinónimos. Y nuestro crítico interno es la causa principal del sufrimiento y las emociones negativas que experimentamos a diario. Normalmente lo que más nos hace sufrir no es lo que sentimos, sino que es el rechazo y la oposición a lo que estamos sintiendo. Es ahí donde está realmente el sufrimiento. Y el crítico interno, cuando rechaza lo que está pasando, lo hace generando culpa, vergüenza y miedo. Realmente es un matón con cara de santo que está todo el tiempo maltratándonos emocionalmente y de otras maneras también. En terapia yo he descubierto que a medida que nuestro crítico interno empieza a perder credibilidad dentro de nosotros, entonces toda la sintomatología empieza a pasar. Se empiezan a ordenar nuestras relaciones, se empiezan a ordenar nuestras emociones, ¿sí? Porque nuestro crítico interno no solamente trae problemas a nivel interno, sino también a nivel externo. Porque la violencia que ejercemos contra nosotros mismos también la ejercemos, sin saberlo, con los demás. Por eso es que vamos a dedicarle un poco más de tiempo dentro del curso, y lo que vamos a ver estas 2 semanas va a ser en gran medida todo lo que vimos en el curso del tirano interno. Para los que estuvieron ahí, vamos a repasar todo eso. Y vamos a hacer algunas otras cosas más también. Entonces, lo primero que les voy a contar hoy día es acerca de la idea santa del eneatipo 1. Vamos a partir siempre hablando de las ideas santas, porque la idea santa es la perspectiva particular con la cual cada uno nació para percibir la unidad. Y precisamente como mi forma de percibir la experiencia de unidad corresponde a uno de los puntos del eneagrama con mayor intensidad, cuando sufrimos nos desconectamos precisamente a través de esa misma puerta. Entonces, si yo soy eneatipo 1, mi forma privilegiada de percibir la unidad de todo es a través de la santa perfección. Cuando perdemos contacto con la idea santa, lo que ocurre es que se genera un vacío y la personalidad intenta llenar el vacío a través de la pasión, ¿no? En este caso es la ira. La semana pasada veíamos que el eneatipo 8, al perder contacto con la santa verdad, y la santa verdad es la percepción de que no existe nada en el universo que esté separado de la esencia, que la materia y el cuerpo son una unidad con la profundidad más sutil del espíritu. Entonces, cuando perdemos la profundidad de nuestro ser, decimos, parece que solo soy un cuerpo. Por lo tanto, para ser feliz tengo que satisfacer todos los impulsos del cuerpo. Compenso el vacío con la lujuria. En este caso, vamos a ver cómo al perder la percepción de la perfección, compenso el vacío
volviéndome perfecto, o bien tratando de corregir todo a mi alrededor, la incapacidad de ver que todo ya es perfecto como es. Entonces, la santa perfección es la percepción de que la realidad tiene una corrección fundamental inherente. Todo lo que existe posee una rectitud fundamental. Todo es correcto y perfecto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo está hecho de la naturaleza verdadera y por lo tanto no se puede separar de ella. Es un poco difícil a veces comprender la santa perfección porque cuando decimos que algo es perfecto es porque lo estamos comparando con un ideal, ¿sí? Y nuestro concepto de la perfección es que cuando algo se acerca o calza con el ideal, entonces decimos que es perfecto. La santa perfección no es eso. No tiene nada que ver con calzar con un ideal. No es que vemos la realidad y nos damos cuenta que la realidad calza con nuestra idea de cómo debería ser la realidad. No es eso. Es la comprensión de que todo es perfecto simplemente porque es. Con este ejemplo se puede entender mejor. Supongamos que tenemos dos flores diferentes. Una rosa y una, no sé, un girasol. No podemos decir que la rosa es mejor o peor que el girasol o que el girasol es más perfecto que la rosa. Nos damos perfecta cuenta, si se trata de flores, que las dos son flores, son diferentes y así como son perfectas. No hay necesidad de agregarles ni quitarles nada. Pero cuando se trata de nuestra experiencia, qué sé yo, a las 3 de la tarde tengo una experiencia y a las 7 de la tarde tengo otra. Comparo las experiencias entre sí y digo, no, la de las 7 de la tarde fue más perfecta que la experiencia de las 3. Eso equivaldría a decir, la rosa es mejor que el girasol, porque la rosa, no sé, es roja. Entonces, la santa perfección es la percepción de que las cosas son perfectas porque son. No las estamos comparando con nada. Es la vivencia de que son perfectas como son. Y podemos darnos cuenta que son perfectas porque podemos percibir la profundidad que hay en ellas, porque nos damos cuenta que la rosa y el girasol son una expresión de la esencia. Son dos formas diferentes de expresar la misma naturaleza fundamental con la que está hecho cada píxel del universo. Nuestras experiencias también están hechas de lo mismo que está hecha la rosa y el girasol. Sin embargo, cuando perdemos la visión de la profundidad, de manera similar a como el eneatipo 8 pierde la percepción de que el universo es multidimensional y que todas las dimensiones están conectadas. Acá también ocurre algo así. Se pierde la profundidad. También en el eneatipo 1 nos volvemos demasiado concretos y materialistas. También en el eneatipo 9. Los tres eneatipos de arriba se han sobreidentificado con el cuerpo. Entonces, nos parece que hay cosas mejores que otras, porque no vemos que todas las cosas son expresión de la esencia. Otra forma de entender lo mismo es comprender lo siguiente: toda la realidad está hecha de átomos. Y no importa si se trata de este mouse, de mi ropa, de mi cuerpo, de mis emociones, son los mismos átomos con los que está construido todo. Y no podemos decir que los átomos con los que está hecho este mouse de plástico son mejores o peores que los átomos con los que está hecha mi ropa. Son exactamente iguales. Entonces podríamos en esta metáfora decir que los átomos son como la esencia. Son perfectos los átomos, no hay nada de malo con los átomos. Luego esos átomos generan formas que son diferentes unas de otras. Y luego yo puedo, sin ver que todo está hecho de átomos, ver simplemente
lo diferentes que son los objetos, luego los comparo y digo que hay algunos mejores y peores que otros. Entonces no estamos pudiendo percibir la profundidad de la realidad. Por eso nos aparece la realidad como que hay unas cosas mejores y otras peores. Pero si entramos en el presente, vamos a ver que realmente todo está hecho de lo mismo, de la misma esencia, que es perfecta en sí misma. No hay nada que cambiarle a la esencia de la realidad. Ahora, podríamos decir, bueno, pero en el mundo hay cosas malas que pasan, ¿no? Hay personas que hacen daño, hay personas que destruyen. No parece ser que Dios, si es que existiera, fuese tan bueno. Aquí hay algo extraño, no calza, ¿no? Porque miramos alrededor y vemos que hay mucho sufrimiento. Por supuesto que los seres humanos podemos hacer mucho daño cuando no estamos en sincronía con la esencia. Pero desde la santa perfección, aún en esa situación, nos damos cuenta que a pesar que la persona esté actuando de una forma que puede ser dañina para sí misma o los demás, la persona en sí misma, su existencia, su alma, no es incorrecta en sí misma. Es la misma esencia que está ahí, solo que en esa persona no hay conexión con esa profundidad. Y cuando perdemos conexión con la profundidad, por supuesto que hacemos cosas que son dañinas para nosotros o para los demás. Pero en esencia esa persona no está hecha de una cosa distinta a la naturaleza fundamental de la realidad. Estamos hechos de lo mismo, somos iguales. Es igual que una flor, es igual que las montañas, que la lluvia, que las nubes y que tu propia alma. Entonces, cuando empezamos a percibir la santa perfección, también comenzamos a conectar con la cualidad de la compasión. La compasión es la capacidad de mirar más allá de los juicios la realidad. Y en lugar de luchar contra el mal, apoyar la vida, apoyar lo que es bueno. Al eneatipo 1 le pasa que está en una lucha contra el mal. Y en eso de tanto luchar contra el mal, se le olvida qué es lo bueno, se le olvida la compasión, se le olvida la empatía, se le olvida el amor, porque es más importante destruir el mal. Es como las cruzadas, ¿no? Cuando tenemos guerra santa, matamos en nombre de Dios, porque decimos, Dios tiene estos mandamientos, ustedes son herejes, por lo tanto tienen que morir. Perdemos la compasión cuando no nos damos cuenta que todo, así como es perfecto, porque viene de la misma esencia. Entonces, cuando empezamos a percibir la santa perfección, empezamos a descubrir que el trabajo personal, el trabajo de desarrollo personal, la práctica espiritual, no se trata en lo fundamental de ser mejor persona. No se trata de corregir nuestros defectos. Se trata de reconocer que somos y estamos hechos de esa esencia y que todo está hecho con esa esencia. Porque es ahí cuando empieza a fluir a través de nosotros el amor y la compasión. Es ahí cuando nos volvemos mejores personas, no cuando tratamos de volvernos mejores personas, a través del esfuerzo y de la autocorrección. En la primera clase del curso, alguien me preguntó esto y decía, bueno, entonces lo que tengo que hacer es esforzarme por ser mejor persona. Una vez que identifico mi eneatipo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que luchar contra esos rasgos que supuestamente están mal en mi personalidad? Y yo le decía, no, porque si tú luchas contra ti mismo, lo único que vas a conseguir es autoagrederte y eso solamente te va a desconectar de tus profundidades. Entonces el camino no es corregirse, el camino es poder estar en presencia con lo que soy sin juicio. Y ahí es cuando conecto con la esencia.
Y cuando conecto con la esencia, ocurre una transformación. La transformación no ocurre por fuerza de voluntad, que esa es una de las cosas que los eneatipo 1 le critican mucho a las personas. Si tú te esforzaras lo suficiente, serías mejor persona. El que quiere puede. Entonces, si tú no estás haciendo lo correcto, es porque no quieres. Por lo tanto, es porque eres mala persona. Deberías esforzarte más. Ese es el tipo de discurso que el eneatipo 1 tiene consigo mismo y con los demás. Les voy a hablar acerca de, brevemente, cómo es la personalidad del eneatipo 1. Hoy día en Instagram subí un pequeño video en donde describo mucho más algunos de los rasgos fundamentales de la personalidad. Ahora voy a hablar algunas cosas muy breves porque luego quiero profundizar mucho más en lo que es la ira, la virtud, que es la serenidad, y en lo que es el superyo, que eso sí que es algo que nos tiene a todos muy enfermos. Entonces, ¿qué es la ira en el eneagrama? La ira es un rechazo a lo que es, basándose en lo que se siente y cree que debiera ser. Si observamos con atención, vamos a descubrir que hay una carga cuando decimos que una cosa es buena y otra mala. Esto es la ira. Es una actitud hostil, un intento de liberarnos de lo que hemos decidido que es malo o incorrecto. Voy a repetir esto último. Hay una carga cuando decimos que una cosa es buena y otra mala. Esto es la ira. La ira es una actitud hostil, un intento de liberarnos de aquello que hemos decidido que es malo o incorrecto. La ira entonces no se manifiesta normalmente como gritos, golpes e insultos, porque es el intento de liberarse de lo malo. Y los insultos y los golpes todos sabemos que son algo malo. Entonces los eneatipo 1, cuando están en su cruzada por hacer el bien, no suelen ser personas abiertamente hostiles, pero con su actitud correctora, enmendadora, consiguen generar un clima de resentimiento a su alrededor, porque están todo el tiempo controlando, presionando, criticando, culpando. Entonces lo hacen bastante distinto al eneatipo 8, ¿no? El eneatipo 8 también es un eneatipo que puede ser muy controlador, pero es porque él quiere demostrar que es fuerte. Entonces lo puede hacer de una manera mucho más abiertamente hostil. El eneatipo 1 lo hace más bien como un fanático, como un sacerdote o como un profesor que nos corrige con muy buenas intenciones en nombre del bien para que nos comportemos. Y por supuesto que eso genera mucha culpa, mucha vergüenza en las demás personas. En lo más profundo, como el eneatipo 1 se ha desconectado de la santa perfección, tiene la percepción de que su ser no está hecho de la sustancia correcta. Traten de imaginarse esta sensación. Es como, todos sentimos que estamos hechos de algo, ¿no? De una especie de plasma, este cuerpo, estos pensamientos, mi personalidad, y todo eso está como hecho con una sustancia. Entonces el eneatipo 1 siente que esa sustancia de la que estoy hecho no es correcta. Sí, es como si hubieran, qué sé yo, tomado una plasticina para hacer tu cuerpo. Bueno, la plasticina estaba mal. Esa plasticina no era la plasticina correcta. Entonces, hay una convicción muy profunda de que en el fondo soy malo y culpable. Por esto es que los eneatipo 1 están oponiéndose constantemente a lo que es.
están convencidos de que las cosas no son correctas como son y que deberían cambiar según como ellos creen que deberían ser. Y eso los lleva a adoptar una actitud de altura moral, ¿sí? Porque ellos sienten que están al servicio del bien, de la moral, ¿verdad? Como yo estoy intentando corregir todo para que las cosas sean mejor, entonces moralmente me siento superior. Este es un rasgo muy importante del eneatipo 1. Hace unos años fui a un taller de eneagrama en la Fundación Claudio Naranjo, y una de las actividades que nos pidieron hacer era representar durante un rato teatralmente algunas de las actitudes básicas de los eneatipos. Y cuando nos tocó representar al eneatipo 1, nos dijeron, ahora desprecien a los demás. Eso era lo que había que hacer. Entonces uno tenía que caminar mirando a todo el mundo con desprecio y diciéndole las cosas más aberrantes posible para que se sientan bien en su lugar, porque nosotros somos mejores, ¿sí? Porque yo soy bueno. En el fondo tengo la sensación de que yo soy el incorrecto, ¿no? Pero es muy difícil tolerar eso. Entonces me trato de corregir a mí, hago todo lo posible por ser bueno, logro responder a estas demandas, me esfuerzo realmente con mucha diligencia en hacer el bien y luego veo que los demás no se esfuerzan tanto como yo. Entonces, por supuesto que eso va a generar una sensación de que somos superiores y mejores a los demás, ¿sí? Entonces el desprecio es una emoción que está ahí muy a flor de piel en el eneatipo 1 y cuando vemos rostros de eneatipo 1 vamos a ver las muecas de desprecio, ¿sí? Hay unos ojos así críticos y unas narices respingadas hacia arriba, ¿sí? Como si estuvieran oliendo caca, ¿sí? Entonces, cuando un eneatipo te mira así con su actitud de juicio, tú empiezas a sentir que estás sucio, a lo mejor tu ropa tiene hoyos o algo así. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo eneatipo 1 que siempre que yo estaba con él, tenía la sensación que mi ropa estaba rota. Y yo me empezaba a mirar la ropa a ver si tenía hoyos en la ropa. Y no, no tenía hoyos en la ropa. Y yo creo que él ni siquiera pensaba en que mi ropa pudiese tener hoyos, pero yo estaba al lado de él y empezaba a pensar eso, ¿sí? Eh, ¿qué es lo que más critica y suprime el eneatipo 1 en sí mismo y en los demás? Todo lo que considera que no es correcto, política, social o espiritualmente. Entonces ellos están siempre vigilantes, evaluando y siempre con la creencia que si todo estuviera bien, entonces después me voy a poder relajar. Entonces ellos están, normalmente los eneatipo 1, haciéndose cargo de millones de cosas que no le corresponden hacerse cargo, en parte porque sienten que ellos son los únicos capaces de hacerlo bien, porque todos los demás son demasiado estúpidos o demasiado negligentes o poco cuidadosos. Por otro lado, porque necesitan sentirse superiores a los demás y sentirse moralmente más arriba que los otros para evitar la culpa que sienten de ser algo corrupto y malo. Y tienen la idea loca y muy infantil que si yo me comporto, entonces va a venir una recompensa. Es como un niño que se pasa desde que entra al colegio hasta que sale del colegio esforzándose por tener una buena nota, porque cree que si tiene una buena nota, entonces después Dios lo va a premiar por tener buenas notas y su vida va a ser buena. Ahora, cuando vamos a la vida real, si lo que yo quiero es afecto, por ejemplo, ser correcto no va a hacer que la gente me quiera más. A lo mejor la gente me va a pedir que trabaje más si soy correcto, porque soy correcto, soy eficiente. A lo mejor la gente va a delegar más cosas en mí, pero eso no va a hacer que la gente se interese por mis sentimientos, que le importe mi alma o que me quieran.
Entonces el eneatipo 1 tiene la idea loca que si yo soy correcto, entonces me van a querer y me van a apreciar o me van a considerar. Que eso es lo que normalmente a los niños unos no les pasó. Eran niños que vivían en ambientes muy exigentes. Entonces ocurrían situaciones como que el niño se esfuerza durante todo el año por tener una buena nota, llega el fin de año y le dice, papá, mira, me esforcé todos los días del año estudiando y mira qué buenas notas me saqué. ¿Me podrías dar un regalo a cambio? Cómprame una bicicleta o algo, porque realmente hice mi esfuerzo y mira qué bien resultó. Y entonces viene el papá y le dice, pero si eso es lo que tienes que hacer, no tengo por qué premiarte por eso. Y entonces a ese niño se le rompe el corazón y dice, bien, debe haber algo malo conmigo todavía. Me tengo que esforzar más y ser más correcto, porque si soy más correcto, entonces ahí me van a dar el afecto. Entonces ahí mi papá me va a comprar la bicicleta. Y la verdad es que no funciona así en la vida real. Otros escenarios para los niños uno también son situaciones en donde tuvieron que hacerse cargo de situaciones que para un niño no corresponden. Por ejemplo, se muere el papá cuando el hijo tenía 15 años, entonces el hijo pasa a ser el papá de la familia, comienza a trabajar, le paga la universidad a todos sus hermanos, etcétera, etcétera. Ese tipo de escenarios también son muy típicos del uno. Es un niño que no pudo ser niño, es un niño que tuvo que ser demasiado serio, demasiado correcto, demasiado perfecto. Eso a grandes rasgos es cómo funciona la personalidad uno. Pero vamos a hablar de qué es la ira en términos más generales, porque a pesar que no todos somos eneatipo 1, la ira y el perfeccionismo está en todos nosotros. Y todos los días causa estragos en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras relaciones. Y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, la ira, en términos muy generales, es algo que nos pasa a todos. Aquí dice lo siguiente: la ira es la actitud de considerar que las cosas están incorrectas. ¿Cuántas veces en el día consideraste que algo está incorrecto en ti? Si alguien me dice menos de 40, yo creo que miente o no se ha dado cuenta, porque a cada instante estamos considerando que hay algo que está incorrecto. Y luego de considerar que son incorrectas, la ira tiene otro elemento, que es que si son incorrectas, no se pueden aceptar. Hay que corregirlas, porque no calzan con la representación interna de cómo deberían ser. Entonces la ira no es solo considerar que las cosas son incorrectas, sino que acto seguido, de inmediato, urgentemente, tienen que ser corregidas. Ahora, ya. Eso es la ira. Por eso los eneatipo 1 son personas muy de hacer, ¿sí? Están siempre enfocadas en solucionar y mejorar todo, pero desde la acción. Son personas de acción. Hacen, 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 hacen. Los tres eneatipos de la parte superior del eneagrama, el 8 y el 9 y el 1, son hacedores compulsivos. Y todos hacen por motivos distintos. Entonces, el punto 1 del eneagrama representa al crítico interno. En el psicoanálisis se le ha llamado superyo al crítico interno. Pero la palabra superyo no describe con precisión lo que significa. Freud, que es el que originó el concepto, lo escribió en alemán. Y la traducción en alemán más literal no es super yo, sino es over I, que quiere decir sobre el yo. Es decir, el concepto que usó Freud alude a que el super yo es como un vigilante de qué es lo que está haciendo el yo ahí abajo. Y más abajo, el ello. El punto 9 representa el yo
el punto 8 representa al ello. Entonces el 1, que es el sobre yo, o el vigilante, o el crítico, está mirándolos a los dos, a ver si se comportan. Es esa voz que todos llevamos dentro. ¿Y cómo funciona el super yo en nosotros? En cada persona funciona de manera un poco diferente. En cada persona hay distintos estándares que hay que cumplir, dependiendo de qué eneatipo eres tú. Qué sé yo, si eres eneatipo 3, la máxima exigencia es tienes que ser eficiente, tienes que lograrlo. Si eres eneatipo 8, la máxima exigencia es debes ser fuerte. Si eres eneatipo 9, la máxima exigencia es no crees conflictos. Entonces, en cada persona, el super yo va a tener exigencias fundamentales un poquitito diferentes. Pero en todas las personas, la estructura y la forma del diálogo interno que toma nuestro super yo es más o menos la misma. Entonces siempre nos está diciendo cosas como la siguiente. Esto que acabas de hacer, pensar o sentir fue realmente estúpido. ¿Por qué siempre piensas, actúas o sientes de ese modo? Y otras veces nos felicita y nos dice, lo hiciste muy bien, eres muy buena persona. O si somos 8, eres fuerte. O si somos 9, eres bueno. O si somos 3, eres grandiosamente exitoso, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, y con esta forma de, por un lado, castigarnos por lo que está mal y premiarnos por lo que está bien, nos tiene controlados como un esclavo, porque queremos constantemente evitar la culpa y la vergüenza que nos generan sus juicios, y al mismo tiempo queremos sentirnos inocentes y buenos. Entonces tenemos que hacer todo el tiempo mucho esfuerzo para calzar con sus estándares. No nos deja ser nosotros mismos, nos empuja constantemente a calzar con la imagen que yo creo que debo calzar. Está todo el tiempo chequeando si estamos acercándonos o no a su concepto de cómo es el yo ideal. Por supuesto que nosotros creemos que tiene la razón, porque si viene alguien y nos dice, si haces lo incorrecto, te castigo, y si haces lo correcto, te felicito, por supuesto que le vamos a creer, porque no queremos recibir el castigo. Esta es una forma muy bruta de manipular a alguien, ¿se dan cuenta? No es realmente razonable. Es a través del castigo y el premio que nos convence finalmente de que tiene la razón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un esclavo y cada vez que el esclavo descansa más del tiempo que a mí me gusta, yo lo golpeo, y cuando trabaja más del tiempo que yo le pido, yo lo felicito, entonces el esclavo va a empezar a pensar que mi palabra es la verdad. Y luego los hijos de ese esclavo van a crecer creyendo que efectivamente la vida es así. Hay que trabajar mucho y descansar poco. Y eso es lo bueno. Porque yo vi cómo mi papá se esforzaba. Mi papá que también era esclavo, ¿no? Entonces yo no cuestiono esa verdad. Le tenemos miedo. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque el super yo se construyó para adaptarnos a todo eso que fue difícil. Entonces supongamos que yo era un esclavo y cada vez que yo no trabajaba lo suficiente me daban un latigazo, y si yo trabajaba más de lo suficiente me daban otro trozo de pan duro. Entonces luego, para evitar los latigazos, yo comienzo a castigarme por no estar trabajando lo suficiente, porque si yo me castigo con la suficiente contundencia a mí mismo, entonces me puedo forzar a trabajar más. Entonces luego el agresor ya no está afuera, el agresor se convierte en una parte de mí mismo. Entonces, para evitar todo lo que nos resulta doloroso, agresivo, porque nuestro entorno no nos permite y no nos da la libertad de ser como somos,
Entonces luego, para poder adaptarme, tengo que negarme a mí mismo. Y ese negarme a mí mismo se convierte en un automaltrato. Eso es a lo que se le ha llamado este mecanismo de defensa que se llama la identificación con el agresor. Si el agresor me dice, tienes que despertar todos los días a las 7 de la mañana, entonces yo, sin que el agresor me diga nada, me despierto a las 6. Así a las 7 estoy despierto como una lechuga y el agresor, ese que es más fuerte todavía, ahí afuera, no me va a agredir. El problema es que cuando crecemos, seguimos llevando al agresor interno y ya no hay ningún agresor allá afuera. Ya no necesitaríamos responder a eso. Pero seguimos respondiendo como si estuviésemos en esa situación, porque aprendimos y creímos que eso era lo correcto. Funcionar de ese modo. Fin. Y no lo cuestionamos más. Porque cada vez que nos desviamos un poquito de eso, vienen las amenazas del superyo, que nos dice, te estás desviando, te va a pasar algo terrible. Todo esto sucede a nivel inconsciente, ni siquiera recordamos qué fue lo terrible que nos pasó cuando niños. Pero ahí está la amenaza, muy enterrada dentro de nuestro inconsciente. Y entonces le seguimos obedeciendo porque no nos queremos volver a exponer al peligro. El superyo, igual que el ello, en su mayor parte es inconsciente. No están en la conciencia esas dos estructuras. El animal interno y sus impulsos más profundos y primitivos no están en nuestra conciencia, aparecen cuando entramos en el cuerpo. Por eso a muchos les ha pasado que al hacer los ejercicios gestálticos descubres que habían algunos sentimientos e impulsos ahí en tu cuerpo que quizás nunca habías sentido. Descubres que es exquisito gruñir, saltar, golpear. No te habías dado cuenta que eso te gustaba. Todo eso estaba enterrado bajo tu inconsciente. Y el superyo también está en el inconsciente. Sus demandas, sus exigencias, sus amenazas no son conscientes. Y el yo ideal, perdón, y el super yo está todo el tiempo monitoreándonos para que cumplamos con el estándar del yo ideal. El yo ideal son todos los conceptos que tenemos acerca de cómo tiene que ser nuestra personalidad, cómo tiene que ser nuestra pareja ideal, cómo tiene que ser nuestro niño interno, cómo tienen que ser las relaciones, cómo las relaciones deben verse y cómo tienen que ser nuestras acciones y cómo nuestras acciones tienen que verse. Tenemos toda una constelación de conceptos acerca de cómo tiene que ser, que son conceptos e imágenes, ¿ya? Eso es el yo ideal. Entonces el super yo está todo el tiempo comparándonos con este yo ideal y si no estamos calzando, ahí vienen sus ataques. Y si calzamos, vienen sus felicitaciones, así nos tiene controlados, ¿no? Porque si tú a un esclavo le das un pan duro más, entonces el esclavo va a estar no solo aliviado de que no lo golpeaste porque no trabajó lo suficiente, sino feliz de recibir más alimento. Entonces utiliza la técnica conductista para condicionarlo. El superyo es un conductista nato. Hace un tiempo el conductismo era el paradigma principal que usaban los profesores para enseñar a los niños. Y los que son de las generaciones más antiguas acá, me imagino que se recuerdan a los profesores que decían la letra con sangre entra, ¿no? Y si no te portabas bien, te daban varillazos y esas cosas. A mí no me pasaron, pero esos eran los profesores conductistas. El super yo es un conductista. Es ese personaje que todos tenemos ahí. Y cuando no calzamos con los estándares del yo ideal, el super yo se encarga de hacernos sentir vergüenza o culpa. Son los dos principales sentimientos con los que nos atormenta. Y la vergüenza surge cuando creemos que nuestro sentido de quiénes somos está en peligro. ¿Ya? Cuando siento que yo no estoy calzando con el yo ideal, entonces ahí viene la vergüenza. Y la culpa surge cuando creemos que hemos amenazado a los otros en su integridad. ¿Ya? Entonces cuando siento que mis conductas no son las correctas y que le están generando un daño a los demás, siento culpa. ¿Sí? Entonces la vergüenza es cuando yo no calzo con el estándar, la culpa es cuando siento que estoy haciendo daño a otros. Y por supuesto, cuando nuestro superyo nos felicita, nos sentimos orgullosos y mejores que los demás. Entonces ahora es cuando los demás sufren, porque cuando yo me empiezo a sentir virtuoso, empiezo a practicar el desprecio con los otros.
y empiezo a mirarlos con un juicio. Si yo puedo estar aquí, tú también deberías, ¿no? Entonces, si me felicita, es como, es la alianza con el agresor, ¿no? Es como cuando a alguien le hacen bullying, primero recibes los ataques del agresor, pero después te haces su amigo, y cuando te haces amigo del bully, bueno, le empiezas a hacer bullying a los otros, porque así te sientes más cerca del jefe y te sientes más virtuoso según sus criterios. Hasta que no desarrollamos cierto grado de libertad respecto de nuestro super yo, nuestros estados de deficiencia están compuestos por los juicios negativos que provienen de su funcionamiento comparativo. Y acá dice algo interesante, dice, hasta que no desarrollamos cierto grado de libertad respecto de nuestro super yo, porque realmente, como el super yo nos amenaza, somos muy dependientes de él. Creemos que sin él no podemos vivir. Es como un esclavo que acepta ser esclavo porque cree que si se quita al opresor de encima, entonces tampoco va a sobrevivir. Entonces me quedo ahí, recibiendo la agresión, porque pienso que lo necesito. Es por eso que tiene tanto poder sobre nosotros. Si no creyéramos que lo necesitamos, no tendrían ni un poder. No serían más que ideas ahí que nos rebotarían y no tendrían la fuerza de causarnos culpa o vergüenza. Pero creemos que los necesitamos. Y creemos que lo necesitamos porque el super yo se formó cuando fuimos niños en la relación con nuestros cuidadores. Cuando éramos niños necesitábamos a nuestros cuidadores y tener la aprobación de ellos era una condición que nosotros sentíamos básica para la supervivencia. Entonces los niños no cuestionan lo que sus padres les dicen. No pueden cuestionarlo. Porque si los niños se oponen de manera tenaz a los valores que los padres consideran que son los correctos, finalmente, si los padres no pueden conectar con la compasión, van a acabar siendo castigados, rechazados, despreciados. Y eso es demasiado. No puedo perder el cariño de mis padres. Es un asunto de supervivencia. Para los niños, tener el amor de los padres se siente como un asunto de vida o muerte, porque los niños no pueden sobrevivir solos. Es por eso que tiene esa potencia, es por eso que le creemos tanto. Es esa parte infantil de nosotros que necesita adaptarse a sus padres para poder seguir siendo parte de la manada y no perderse solo en la selva. Todos tenemos distintos niveles de intensidad en nuestras autoagresiones. Y aquí hay algo muy importante comprender, que es que el nivel de agresión que nuestro superyo tiene hacia nosotros mismos no refleja el nivel de agresión que nuestros padres tuvieron hacia nosotros, sino que refleja toda la agresión que nosotros no pudimos expresar a nuestros padres. ¿Por qué? El superyo por sí mismo no tiene energía, porque no son más que pensamiento. Entonces, ¿de dónde obtiene la energía? La energía la obtiene del animal interno. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les explicaba que la sede de nuestra energía vital está ahí en el punto 8, el animal interno? Es ahí donde está la energía. Las otras estructuras no tienen energía por sí solas porque no son productoras de energía. El animal, que es este cuerpo biológico, produce energía. Y entonces es de ahí que el superyo puede tener energía. Ahora, esa misma agresión que yo hubiera querido descargar hacia mi padre o mi madre, cuando me sentía rechazado, agredido, controlado, lo que fuera, no la pude expresar. Y hice una alianza con su agresión. Entonces esa misma energía con la que yo hubiese querido defenderme de lo de ella, la he usado para decirme, compórtate, me tengo que comportar. ¿Se entiende? Entonces el nivel de agresión que tenemos con nosotros mismos es directamente proporcional al nivel de agresión que hubieras necesitado para defenderte de tu papá o de tu mamá o de lo que fuese que había ahí en el entorno que estaba resultando transgresor.
Entonces el superyo toma la energía del animal interno para controlar al animal interno. Es como un mecanismo de redirigir la agresión contra uno mismo, para mantenerlo controlado. Y cuando agrede de vuelta, además agrede de una manera muy castigadora. Por eso cuando sentimos culpa, cuando nuestro superyo se activa y sentimos culpa, empezamos a sentirnos muy ansiosos. O cuando sentimos vergüenza, son sentimientos muy difíciles de tolerar. Porque el superyo tiene la lógica también, es una forma bastante infantil de pensar en la realidad, ojo por ojo, diente por diente. Igual que el eneatipo 8. ¿Sí? Entonces, pero aquí este personaje es más bien como una especie de profesor o sacerdote fanático, ¿verdad? En donde te dice, cometiste un pecado, entonces el castigo tiene que ser proporcional a la falta. Y por supuesto que mientras más hostilidad tengo reprimida, más fuerte voy a sentir que fue mi falta. Por eso a veces podemos sentir unas culpas espantosas por cosas que no tienen ninguna importancia. Qué sé yo, se te olvidó decirle hola a alguien y te quedas todo el día sintiendo culpable por eso. La otra persona ni siquiera se dio cuenta que estabas ahí y tú te mueres de culpa. Ese nivel de culpa es completamente desproporcionado a la realidad, ¿no? Pero ¿en qué contexto sí tiene sentido? Es que, es que cometiste una falta. Y cuando tú eras niño, cometer faltas, sentías que iba a llegar un castigo terrible. Entonces ahora te controlas con toda esa fuerza. Entonces cada vez que vas a cometer una falta, te das con un garrote brutal para controlarte, para que no te vuelva a pasar eso que era tan angustiante. Entonces por eso a veces podemos sentir culpa o vergüenza de cosas que si lo miramos desde nuestra perspectiva adulta nos damos cuenta. Pero si yo no tengo por qué sentir culpa por esto, pero ¿por qué no puedo dejar de sentirla? Tiene que ver con este mecanismo. Y por supuesto que el superyo no diferencia entre las conductas y los pensamientos. Puede ser tan castigador con una conducta o con un pensamiento o un sentimiento que podamos tener. Ahora, por supuesto que esto va a limitar nuestro crecimiento espiritual, va a limitar el desarrollo de nuestro potencial, porque en lugar de permitirnos conocernos a nosotros mismos, simplemente nos prohíbe ser nosotros mismos. Para poder florecer espiritualmente, necesitamos tener nuestra energía y nuestra vitalidad a nuestra disposición. Pero el super yo tiene raptada nuestra vitalidad, la está reprimiendo, la está atacando. Entonces hay una parte de nuestra energía vital que es como el combustible para que podamos tener un despertar espiritual más profundo, que está raptado. Si no tienes energía vital, no puedes despertar tu corazón. Si no tienes energía vital, no puedes enfocar la atención en el ahora y percibir el silencio. Si no tienes energía vital, no puedes hacer las cosas que te gustan, porque no tienes energía. Entonces no puedes florecer. Nos tiene raptados. Por un lado, para no decir solo cosas malas, el super yo es un gran logro en el desarrollo realmente. La capacidad de controlar nuestros impulsos, demorarlos y adaptarnos al medio, también es una muestra de la tremenda inteligencia que tenemos los seres humanos. No es que todo sea malo. Sin embargo, cuando tratamos de adaptarnos a la realidad de la manera en que lo hicimos cuando niños, mientras más intentamos adaptarnos de esa manera, más sufrimos y menos capaces somos de disfrutar. Y no importa cuánto logremos complacer al super yo, esto jamás, nunca nos va a traer paz ni satisfacción. Porque cuando nos mantenemos enganchados en el super yo, nos mantenemos identificados con este niño que se ha tenido que adaptar a estos adultos demasiado rígidos. Es como si nos quedásemos fijados en este niño que necesita obedecer, que necesita temer, que necesita darle la razón a este adulto que es rígido y que no lo deja ser
al niño quién es. Entonces nos quedamos muy amarrados en una visión muy infantil de la realidad, sintiéndonos más pequeños de lo que somos, o bien, alternativamente, si nos identificamos por un rato más con el super yo, nos sentimos demasiado grandes, mucho más grandes que los demás, demasiado mejores que los demás, demasiado responsables de todo el universo. Entonces estamos en una visión que es muy poco realista de la realidad, alternando entre esta percepción de ser niños culpables y malos, o bien ser estos adultos virtuosos que tienen el derecho de decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Porque la verdad, como les dije antes, la realidad no es un sistema de premios y castigos al correcto desempeño. Así no es como funciona el universo. No es el sentido de la vida recibir premios y castigos. Aquí voy a leer algo textual que es muy profundo. Dice, podemos ver la estructura psicológica como muñecas rusas, en donde la capa más superficial del superyo, perdón, en donde la capa más superficial es el superyo, luego está el yo, entonces tenemos la muñeca rusa de más afuera, es el superyo. Adentro de esta muñeca rusa tenemos al yo y nuestras imágenes del yo ideal. Dentro del yo vamos a encontrar al niño del alma. Dentro del niño del alma vamos a encontrar al animal interno o al ello. Y dentro del ello, cuando estamos desconectados del ser, vamos a encontrar el vacío existencial que surge de la desconexión con la percepción de las ideas santas. Si podemos tocar el vacío existencial de modo experiencial, entonces nos podemos mover más allá de toda la estructura psicológica hasta el reino del ser. Esta idea es muy similar a lo que explicaba yo en ese podcast acerca de las capas del ser. Es la misma idea en realidad. Y desde un punto de vista más profundo todavía, la energía vital no es solo la energía del animal interno, es la energía del ser, es la energía cósmica, ¿sí? Es de lo que está hecho la realidad. Este es el lado dinámico del ser, la energía vital que está ahí en lo más profundo de la conciencia. Pero cuando estamos identificados con el super yo, estamos en contra del movimiento de la energía vital realmente. ¿Sí? Entonces el super yo normalmente está peleando con todas las capas que están adentro, ¿no? El super yo pelea con el yo, le dice que no es lo suficientemente bueno, pelea con el ello, le dice que es malo, se pelea con el vacío que hay ahí adentro, el vacío existencial, dice, si hay vacío existencial es porque alguien cometió un error, hay que corregirlo, no lo voy a permitir, este mundo tiene que ser mejor. Entonces es como que el super yo es esta muñeca que está ahí afuera de todas, peleándose con todas las capas de adentro. Pero si podemos penetrar en todas las capas hasta el fondo, vivenciar ese vacío experiencial, entonces lo que vamos a descubrir es que somos un campo de energía, que es lo que estuvimos empezando a tocar en el punto 8, que somos simplemente un campo de energía fluyente, pulsante, que tiene como un movimiento natural. El super yo está tratando de controlar eso y meterlo en un cajón, que no se mueva, que se quede quieto. Entonces no podemos experimentar la profundidad, la exquisitez que es ser la capa más profunda de la conciencia, porque todo tiene que meterse dentro de cajones y eso no cabe dentro de ningún cajón. La realización espiritual, en última instancia, es descubrir qué es lo que somos realmente. Somos este plasma pulsante de luz, eso es lo que realmente somos. Pero si queremos meter todo eso y hacerlo calzar con el ego ideal, con el yo ideal, con el concepto de lo que creo que tengo que ser, me voy a estar tratando de meter en un cajón que me queda chico todo el tiempo. Por eso es que el perfeccionismo y la ira se oponen al crecimiento espiritual. En cierto punto es una adaptación necesaria, pero si queremos crecer más allá, si queremos ir más profundo en nuestro desarrollo, tenemos que romper este cascarón. Tenemos que flexibilizarlo, quizás no romperlo, pero empezar a flexibilizarlo.
tiene que empezar a cambiar. No puede seguir tan rígido como ha estado siempre. ¿Cómo se trabaja con el superyo? ¿Cómo podemos hacer este proceso de desarmar esta coraza que nos tiene tan atrapados? Uno, lo primero de todo es recuperar la energía que el superyo tiene secuestrada. Nos ha quitado la energía vital. Tenemos que quitársela de vuelta. Entonces se trata de empezar a ponerle límites a sus autoagresiones. Entonces supongamos que me pongo a trabajar, me tomo un descanso y mientras estoy descansando el superyo dice, de nuevo estás descansando, eres flojo. Ahí viene la autoagresión, ¿no? Entonces tengo que empezar a parar la agresión. Y parar la agresión es decirle, ¿sabes qué? No te acepto que me humilles diciéndome flojo. Te callas. Y lo que hay que hacer literalmente es movilizar energía agresiva a través de nuestra musculatura. Despertar al animal interno, que el animal interno pueda volver a morder. Es como un esclavo que de pronto le dice a su dueño, le agarra la mano, le quita el látigo y le da una trompada en la cara y lo deja knockout en el suelo. Entonces el esclavo ahora se siente con energía, recuperó la vitalidad, porque ya no le voy a aguantar que me siga poniendo el pie encima. Ese movimiento es un movimiento que tenemos que aprender a hacer corporalmente. No se puede hacer pensando. Por eso en el curso del tirano interno yo les enseñé a gritarle al superyo y luego a movilizar la musculatura defendiéndonos del superyo. Lo vamos a hacer hoy día más rato cuando trabajemos con el ejercicio gestáltico. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay otra cosa que necesitamos hacer también para ordenar nuestra relación con el superyo. Necesitamos comprender experiencialmente lo que nos hacemos cuando nos atacamos. ¿Ya? Normalmente nosotros creemos que tiene la razón. Y es verdad que detrás de sus ataques hay una pizca de verdad, así, pequeñita, ¿sí? Y solo porque hay una pizca de verdad nosotros decimos, si tiene un poco de razón, entonces la agresión me la tengo que tragar. Entonces cuando empiezo a darme cuenta que en realidad, aunque tenga un poco de razón, esta agresión me hace daño porque me genera culpa, me genera vergüenza, me genera estrés, me hiere, ¿sí? Todos tenemos algún recuerdo de cuando fuimos niños y de pronto alguien nos hizo una crítica y nos dijo, eres un niño estúpido, no sabes nada, eres un inútil. Acuérdate cuán doloroso podía ser una crítica. Cuando nos damos cuenta que eso es lo que nos hacemos, porque realmente cuando nos autoagredemos somos brutales. A veces uno va por la calle y ve a una mamá gritándole a un niño, ¿no? Gritándole así, eres idiota, eres imbécil. Es exactamente eso lo que nos hace el superyo. Entonces cuando nos damos cuenta que eso es lo que nos hacemos y podemos sentir emocionalmente el daño que nos hacemos, entonces empieza a perder fuerza, porque nos empezamos a dar cuenta que a pesar que parece razonable, no es razonable, porque es un maltrato. O sea, piensa en esas escenas, a veces uno en la calle lo ve, ¿no? Viene un niño y le dice, mamá, ¿me compras un dulce? Cabro chico estúpido, ¿cómo se te ocurre siempre pensando en comer dulces? ¡Cállate! ¡No me molestes! Eso es lo que nos hacemos. Así de intenso. Así de fuerte. Es tremendo. ¿Sí? Yo cuando hago terapia individual, el 80% del tiempo le ayuda a la persona a defenderse de esos ataques. Es como estar con un niño que lo están masacrando, y entonces tú tienes que pararte frente al agresor y pararle la mano y decirle, basta, basta. Si descansaste más de 15 minutos hoy día en la tarde, no es porque eres flojo. Basta, esto no es flojera. A ver, ¿cómo estás durmiendo?
No, es que no estoy durmiendo bien. ¿Por qué no estás durmiendo bien? Porque me estoy presionando todo el día, porque me digo que soy un inútil, que no me esfuerzo lo suficiente. Ah, o sea, más encima no te deja dormir. Y cuando duermes 15 minutos te empieza a golpear. No, po, eso no es flojera. ¿Me entiendes? Es como decirle a un esclavo que está famélico que no se esfuerza lo suficiente. A ver, perdón, tenemos que empezar a mirar dónde está realmente el problema. Entonces, cuando empezamos a comprender así vivencialmente y nos damos cuenta de todo el daño que nos hacemos, entonces ahí pierde fuerza también, porque ya no le seguimos encontrando la razón, porque nos damos cuenta que no tiene la razón, que no tiene nadie derecho a humillarnos y hacernos sentir por culpa y hacernos sentir culpa por cosas que no corresponden, que merecemos respeto. Mereces respeto. Está perfecto la persona que eres. Y si no eres más perfecto, y si algo te cuesta, y si algo no te sale bien, no es porque eres un idiota, no es porque eres un inútil, no es porque no te esfuerzas lo suficiente. Es porque te falta posiblemente amor propio, autoapoyo, respeto, cariño. Si todavía tienes el mismo miedo que tenías de 15 años, no es porque eres un cobarde, es porque tienes un agresor interno que te está diciendo que eres un cobarde. Si a ese niño le tomas la mano y le reconoces todo lo difícil que fue, todo lo que le dio miedo, le das un abrazo y le dices, yo te voy a acompañar y de a poco vamos a ir viendo qué hacemos con este miedo. Si todavía tienes miedo, estás perfecto. No hay ningún problema si tienes miedo. Y si todavía tú crees que eres cobarde o te dicen que eres cobarde, me importa un bledo. Yo estoy contigo. Está bien. Es lo que hay. Eres perfecto como eres. Veamos cómo crecer un poquito. Y entonces te tomo la mano y te llevo así con cariño, ¿no? Eso es la compasión. Em, Otra cosa que tenemos que comprender experiencialmente es que le obedecemos al super yo para evitar quedarnos solos, que en el fondo tenemos terror a la separación. Creemos que si no obedecemos, todo el universo nos va a dar un puntapié y nos va a echar del universo. Y ahí nos vamos a quedar en un rincón solos y abandonados. Tenemos terror de esa experiencia, porque esa experiencia es terrorífica. Y es por eso que le obedecemos. Y es por eso que no podemos parar sus ataques. Entonces también necesitamos comprender eso y empezar a vivenciar ese terror, abrirnos a sentir esa experiencia y ver qué pasa si me abro a esa experiencia de separación sin juicio, la transito, entonces voy a empezar a descubrir que no era tan aterrorizante como yo creía. Cuando fuimos niños eso era morir. Pero ahora que soy adulto, si me permito transitar esos sentimientos tan aterrorizantes, voy a descubrir que no me destruyen, que puedo con ellos. Y sobre todo puedo con ellos si me acompaño realmente con respeto y con amor, sin crítica. Está perfecto si tengo terror. No existe ningún ser humano que no tenga terror a la separación, porque somos seres diseñados para vivir en relación y en sociedad. No hay nada más amenazante que eso. Entonces, si todavía somos niños que queremos ser obedientes, no hay nada de malo con nosotros. Está perfecto, está perfecto. Solo eres un ser humano más, otro ser viviente de este universo que es perfecto, que fue creado por este universo perfecto. ¿Sí? Está bien, ¿sí? Y también en este trabajo con el super yo, a veces el super yo, por supuesto que entre crítica y crítica, dice cosas que tienen sentido. Entonces también necesitamos abrirnos a lo que tiene sentido, poder quitar de en medio toda la agresión con la que nos dice y poder rescatar también el mensaje que es valioso. Y si no nos podemos abrir a esa parte valiosa es porque a lo mejor seguimos tragándonos su agresión o porque a lo mejor en realidad no es valioso, ¿sí? O otros factores más que habría que indagar, explorar, pero sin juicio hacia nosotros mismos, ¿no? A lo mejor no podemos abrirnos a aceptar esa verdad porque, qué sé yo, po,
tengo un trauma y necesito ir y trabajar ese trauma. Una experiencia ahí que me tiene muy bloqueado en mi energía vital y entonces, claro, no puedo a lo mejor, qué sé yo, terminar el proyecto o descubrir mi vocación más profunda porque necesito hacer un proceso de autodescubrimiento primero y presionarme no me va a ayudar, entonces tendré que trabajar todo eso que tengo que trabajar con cariño, con amor y con respeto para poder transformar algunas cosas dentro de mí y a lo mejor ahí eso que me estaba diciendo lo puedo tomar, aceptar y me puede servir. Y la mejor forma de hacer todo este trabajo que les estoy describiendo es el diálogo gestáltico, es poner a nuestro super yo frente a nosotros y ponernos a conversar con él. Luego te cambias de lugar y respondes. Luego te vuelves a cambiar de lugar y respondes. Y así vamos conversando con él, ella, hasta que vamos encontrando acuerdos que nos sirven. Entonces, la ira y el perfeccionismo necesitan tres ingredientes para suceder. El primero es hacer un juicio comparativo. El segundo, añadirle a ese juicio comparativo un juicio de valor. Y tercero, tratar de arreglar lo que en ese juicio de valor es juzgado como malo o incorrecto. Entonces, para poner un ejemplo sobre esto, supongamos que me tomo un helado de vainilla y digo, el helado de vainilla es diferente al de frutilla. Yo prefiero el de vainilla y no me gusta el de frutilla. El de vainilla es amarillo, el de frutilla es, qué sé yo, rosado. Eso es solo un juicio comparativo. Hasta ahí no va a surgir la ira ni el perfeccionismo. Ahora bien, yo puedo añadirle un juicio de valor a eso. Yo podría decir, el helado de frutilla no solo no me gusta, sino que es incorrecto, es malo. Y luego, si a eso le añado el deseo de eliminar lo que es malo y de resolverlo y solucionarlo con una acción inmediata, a eso le llamamos la ira y el perfeccionismo. Esa es la pasión del eneatipo 1. Es decir, la ira es el deseo de corregir lo que yo he juzgado como negativo o malo. Y no es solo el deseo, es el hacer una acción de hecho para resolver ese problema. Entonces, si estuviésemos fijados en la ira, tendríamos, por ejemplo, que idear un plan para que nadie más venda helados de frutilla en el mundo. Algo así. Porque hay que eliminar lo que es malo. En la ira, entonces, estamos siempre separando el mundo por la mitad, lo que es bueno y lo que es malo. Y nos estamos separando a nosotros mismos en dos mitades también. Hay un mecanismo de defensa que en psicoanálisis le llaman splitting. Split quiere decir separar algo en dos partes. Y es un mecanismo de defensa que surge muy tempranamente en nuestro desarrollo, cuando necesitamos manejar situaciones que son muy traumáticas. Cuando el niño experimenta a su mamá de forma traumática o difícil, necesita proteger la experiencia de que su mamá es buena. El niño necesita saber que su mamá es sostenedora, porque si empieza a construir una idea en su mente que dice que su mamá no es contenedor y sostenedora, eso le genera mucha angustia. Entonces hay momentos en que la mamá es más sostenedora y contenedora y otros en que no, en que la mamá puede ser altamente traumática. Entonces lo que hace el niño es separar a esta mamá en dos personas. Entonces hay una mamá buena, perdón, una mamá buena y una mamá mala. De esa manera, cuando se relaciona con la mamá mala, el niño experimenta que la mamá mala es otra persona diferente a la buena.
Y entonces así conserva en su mente la buena experiencia de la mamá. Y la mamá mala la quiere eliminar, la quiere resolver. Ahora, de la mano con la mamá mala, también hay una imagen de mí mismo como un niño malo o con angustia o con culpa o con vergüenza o lo que sea. Es decir, cuando mi mamá es mala, no solo yo la veo a ella como mala, sino que yo también me siento deficiente. Entonces, cuando separo a la mamá en dos, no solo separo a la mamá, sino que separo la imagen de mí mismo. Hay una parte de mí que es el niño bueno, que está en relación a la mamá buena, y hay una parte de mí que es el niño malo, que está en relación a esta mamá mala. Entonces, cuando entramos en este mecanismo de defensa que se llama splitting, queremos simultáneamente eliminar del mundo todas las imágenes de mí mismo que son negativas y también las imágenes del mundo, es decir, mi mamá, porque para un niño la mamá es el mundo. Lo que nos pasa a los seres humanos cuando vivimos en la vida cotidiana es que constantemente se están activando estas imágenes de nosotros mismos, las imágenes buenas y las imágenes malas. Entonces, cada vez que hay una situación que gatilla estas imágenes negativas de mí mismo o de los demás, el iracundo lo que quiere es corregir esa situación para eliminar de la realidad eso. El problema es que realmente lo que queremos eliminar de la realidad es mi vivencia de sentirme en la angustia de ser malo o de ser incorrecto. Y esa vivencia realmente es una vivencia muy antigua, muy primitiva, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en la realidad. Entonces, si uno escarba profundo dentro de la experiencia de una persona cuando está separando la realidad entre bueno y malo, vamos a descubrir que todos los juicios acerca de lo malo y lo incorrectas que son las cosas finalmente tienen su origen en una percepción de mí como malo, culpable, avergonzado, traumatizado, básicamente. Pero como es muy difícil de tolerar esa imagen y esa angustia, entonces lo que decimos es, el mundo tiene un problema. Y ese problema que tiene el mundo es un error que tiene que ser corregido. Entonces cada vez que se gatilla angustia en mí, quiero corregir a alguien o a algo. Eso es lo que le pasa a los eneatipos 1. En lugar de poder ver que soy yo el que tiene angustia, tengo la percepción, hay un error en el mundo y hay que corregirlo. Realmente lo que estoy tratando de corregir es mi propia imagen de yo ser un niño malo. En la danza terapia que hicimos el sábado, la Rosario nos propuso una parte al inicio en donde le pedíamos perdón a nuestra madre, ¿no? Como evocando estos sentimientos de culpa y de ser un niño malo. Entonces realmente el eneatipo 1 está todo el tiempo queriendo corregir a los demás para evitar sentir su propia sensación de ser incorrecto o de ser malo. Ahora, en la realidad, no existe ningún niño malo. Solo existen experiencias que han sido muy dolorosas. Y cuando evitamos sentir el dolor de nuestra experiencia, lo que ocurre es que esa experiencia se queda dentro nuestro por toda la eternidad. Podemos pasarnos años con esas imágenes y esas emociones negativas respecto a nosotros mismos si no nos permitimos experimentar todo eso y sentirlo. Entonces, no importa cuánto corrijamos al mundo, vamos a seguir sintiéndonos mal. Y por otro lado, no existe el mal dentro nuestro, porque si nos permitimos explorar lo que sentimos empieza a transformarse. Las imágenes de nosotros mismos comienzan a transformarse. Sanar un trauma significa abrirse a experimentar el dolor que está ahí. Y cuando yo
logro permitir que ese dolor pase por mí, entonces desaparece el trauma. Un trauma es eso, es una situación que no se ha completado dentro nuestro. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque quiero explicar qué es la serenidad. La serenidad, entonces, que es la virtud del punto uno, es la capacidad de experimentar la realidad, punto uno, sin intentar corregir lo que he juzgado como malo o incorrecto, sin juzgar que hay algo malo o incorrecto, y sin hacer tampoco juicios comparativos. Es la capacidad de experimentar la realidad de forma directa, sin comparar nada con ninguna otra cosa. Es la capacidad de experimentar la realidad sin el filtro de las etiquetas mentales. Las etiquetas mentales no nos permiten experimentar la realidad como realmente es. Voy a poner un ejemplo muy simple que es posible que muchos de ustedes hayan notado. A veces hemos llegado a la conclusión de que hay algunas comidas o sabores que no nos gustan. Y si alguna vez has hecho el experimento de probar eso que supuestamente no te gusta, lo primero que nos ocurre cuando volvemos a comer esa comida que no nos gusta es que estamos tratando de recordar cómo fue la experiencia que tuvimos la primera vez que sentimos ese sabor. Y normalmente evocamos la memoria y en lugar de experimentar ese sabor, experimentamos más bien la memoria y los prejuicios que tengo respecto al sabor. Si sucede así, voy a volver a decir, esto no me gusta. Pero si pruebas cualquier cosa que tú crees que no te gusta y le prestas atención al sabor y quitas de en medio todos los recuerdos que tengas, todos los juicios acerca de que ese sabor no te gusta y te concentras intensamente en la experiencia, en las sensaciones en tu lengua, vas a descubrir que el sabor no tiene nada que ver con lo que tú recordabas. Entonces se vuelve absurdo decir que eso te gusta o que no te gusta. Se convierte en una experiencia sensorial que está vacía de juicios. Tu cuerpo comienza a experimentar una gran cantidad de sensaciones y no hay comparación con nada. Y cuando ocurre eso, descubres que la experiencia en realidad no es tan mala. Incluso es interesante la experiencia, incluso se puede sentir bien. Entonces ocurre lo mismo con todo lo que nos pasa psicológicamente. Una de las cosas que en el punto uno más rechazamos son los aspectos más negros de nuestro ser. La agresión, los impulsos sexuales, todo lo que parece amenazar al orden social. Especialmente todo lo que es el animal interno que hemos visto en el punto 8 es lo que más rechazamos cuando estamos en el punto uno. Y cuando le damos la oportunidad a esas cosas de ser experimentadas por completo, descubrimos que en realidad no eran el mal que creíamos que eran. Todo lo contrario, descubrimos que eran energías, reacciones, impulsos que necesitaban ser reexperimentados para poder volver a ser parte de la totalidad de nuestro ser. Cuando se vuelven a convertir en la totalidad de nuestro ser, dejan de ser impulsos peligrosos realmente. Dejan de ser impulsos antisociales, dejan de ser cosas de las que necesitaríamos cuidarnos. Por ejemplo, el otro día tuve la experiencia de ser insultado por una persona durante mucho rato y quedé muy mal. Sí, era una entrevista para hacer un curso y la persona que me entrevistó
no me conocía y empezó a descalificarme. Fue una cosa muy, muy, muy loca, muy violenta y quedé mal. Entonces, luego tuve sesión con mi terapeuta y explorando todas estas sensaciones que yo estaba entre avergonzado, me sentía culpable. Es algo que me suele pasar cuando alguien es muy agresivo conmigo, yo tiendo como a congelarme y me trago todo en ese momento y no logro reaccionar muchas veces. Bueno, entonces había quedado como con toda esta agresión sin poder procesarla. Y entonces empezamos a trabajar, empezamos a explorar estas sensaciones. Comienzo a conectar con imágenes muy antiguas, una imagen de cuando yo era muy pequeño, debo haber tenido un año más o menos. Yo creo que es el primer recuerdo que tengo de mi vida. Estaba en un departamento y me cuidaba una niña, no sé, una babysitter, y me estaba bañando ella en la tina y recuerdo que yo quería tocar una de las llaves de agua y me golpeó la mano. Entonces, mientras estábamos trabajando, yo empecé a sentir que yo estaba como rodeado de una oscuridad y yo me sentía muy vulnerable en medio de esta oscuridad así profunda, y entonces aparece esta imagen. Él me dijo, bueno, trabajemos con esta imagen. eh, Cuéntame qué hay en esta imagen. Entonces yo le empiezo a contar, bueno, esta tiene que haber sido una chica joven de 22 años, pero tremendamente violenta. Yo era un niño de un año y posiblemente me maltrató bastante. Y seguramente debo haber tenido mucho miedo. No tenía a quién llamar, debe haber sido una experiencia aterrorizante, completamente aterrorizante. Entonces ahí yo decía, claro, esto tiene sentido, ¿no? Puede haber una conexión con esto que me pasó en esta entrevista. Y empezamos a explorar las sensaciones que yo tenía y de pronto empiezo a sentir un poco de enojo hacia ella y me empiezo a defender y le empiezo a decir, no tienes derecho a maltratarme, ándate, deja a este niño de un año en paz, ¿no? Como no tienes derecho a agredirlo. Empieza a movilizarse la agresión y yo tenía la sensación de que yo era como un niño bueno que estaba en medio del infierno, un infierno negro y oscuro. Eso es el mecanismo de splitting, ¿sí? Yo me veía a mí como un niño bueno, como inocente y angelical, y veía a esta mujer como oscura y negra, como si fuera un demonio, esa era la imagen. Entonces empezamos a movilizar la agresión en mi cuerpo y se empieza a intensificar la agresión y en un momento empecé como a rugir, así como... Y cuando empiezo a rugir, empecé a sentir que yo me estaba volviendo negro, como si toda esa oscuridad que estuviese afuera estuviese ahora dentro de mi cuerpo y yo me estaba convirtiendo en un demonio del infierno. Ahí me empezó a dar un poco de susto la experiencia. Pero seguimos. Él me invitó a continuar con los gruñidos y todo eso. Y de pronto me vinieron ganas de agarrar a esta mujer de las manos y meterla dentro de la tina hasta ahogarla. Fue una imagen muy extrema. Y entonces ahí debo haber estado como 3 o 4 minutos haciendo así fuerza con mis manos, metiéndola dentro de la tina hasta que se ahogara. Una imagen muy violenta. Y ahí me sentí completamente negro, ¿sí? Es decir, yo estaba proyectando esta negrura ahí afuera y ahora yo estaba haciendo la negrura. Yo estaba permitiéndome estar en la energía negra. Ahora yo era el malo, por decirlo así. Por supuesto que en la vida cotidiana no queremos hacer estas cosas en la realidad. Por ningún motivo queremos matar a alguien, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero en una sesión de terapia podemos explorar estos impulsos tan profundos y tan primitivos que están ahí en el cuerpo, que al no poder explorarlos y darles salida, son traumas que traemos en el cuerpo. Porque si yo no puedo integrar esta energía negra, entonces me siento como alguien demasiado bueno, rodeado de un mal que puede ser demasiado peligroso. Y eso es lo que me suele pasar en estas situaciones en donde alguien me grita, entro como en un estado de trauma
y no puedo reaccionar. Entonces, al yo poder ser este demonio oscuro, pude ser este supuesto mal, este mal que está mal, ser, ¿no? Y encarnar. Y después de esa sesión me sentí tan, pero tan bien. Al otro día amanecí con una cantidad de energía vital que no había experimentado hacía varios meses. Entonces, lo que termina pasando es que cuando podemos explorar estas cosas que son supuestamente malas, esas energías se vuelven a integrar en nosotros y recuperamos la vitalidad. Y por supuesto que no tengo ni una necesidad de matar a nadie. Lo único que pasó después de esa sesión es que me olvidé de esta mujer que me había agredido por una hora y no pensé más en ella. Todos los otros días había estado pensando todo el día en ella. No me la podía sacar de la cabeza, porque estaba ahí enganchado en mi mecanismo de defensa sin poder procesar estas energías tan pesadas que habían quedado en mi cuerpo. Si en lugar de tratar de arreglar el mundo, pudiésemos experimentar lo que hay dentro nuestro sin juicio, explorarlo vivencialmente, entonces comenzamos a experimentar lo que es la serenidad. Nos damos cuenta que todo lo que hay dentro nuestro está bien. Por supuesto, no es necesario actuar esos impulsos en la vida real. O sea, por supuesto que no voy a ahogar a nadie en una tina, ¿sí? Pero poder experimentar ese impulso, vivenciarlo, darle una salida, recuperar toda esa vitalidad que está ahí atorada dentro de mí, me permite dejar de mirar eso como si fuese algo malo y se empieza a convertir en una experiencia que realmente me hace bien tener y que me integra y que me da fuerza, poder, vitalidad. Entonces en sí misma esa energía no es mala, es necesario darle el lugar que necesita tener. Entonces cuando podemos comenzar a explorar vivencialmente todo eso que hemos etiquetado como malo o incorrecto, podemos darnos cuenta que realmente eso que creemos que es malo o incorrecto son aspectos de nuestro ser esencial y nos llevan al ser esencial y nos conectan con nuestra profundidad. Cuando no podemos hacer este proceso de integración y estamos divididos por dentro, todo aquello que parece incorrecto lo perseguimos allá afuera. Entonces podemos, en nombre de Dios, hacer una cruzada para matar a los herejes, porque nuestro Dios es el correcto y el de los otros no. Y entonces, como ellos están en pecados, los podemos matar sin culpa, porque son malos. Sandra Maitri dice algo muy interesante en su libro, dice, si pudiésemos experimentar la virtud de la serenidad de forma colectiva, la guerra se acabaría en el mundo. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.